si les parece. Bueno, tenemos hoy para ver pasaje al acto y acting out. El acting out, algo habíamos visto la semana pasada cuando vimos personalidades borders, porque bueno, decimos que son muy frecuentes en estos pacientes que haya actings y pasajes al acto. Si tomamos el texto de Muñoz, Muñoz va a tomar el tema del acting relacionado con el agieren de Freud. El agieren de Freud tiene que ver con este actuar en vez de recordar. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto la primera parte de compulsión de repetición, que decíamos que muchos pacientes no podían recordar y en su lugar actuaban? ¿Sí? Tiene que ver con esto. Pablo Muñoz lo dice así, casi al comienzo del texto, dice: el término acting out tiene su origen en Freud, en el término alemán agieren. Lo emplea por primera vez en el epílogo del caso Dora en 1905, refiriéndose a la venganza contra el señor K que para Freud Dora realiza por transferencia en su persona. Concluye: de tal modo actuó, agieren, un fragmento esencial de sus recuerdos y fantasías en lugar de reproducirlo en la cura. En castellano podríamos traducirlo como puesta en acto. El acting out designa aquellas acciones motivadas inconscientemente fuera o dentro del marco analítico que evitan la verbalización de un recuerdo reprimido. Esta concepción se asienta en lo que Freud propone en el artículo Recordar, repetir y relaborar, donde retoma lo apenas esbozado con Dora. Entonces, lo que Pablo Muñoz va a decir es que el acting out para él está directamente relacionado con lo que sería el agieren de Freud en este actuar en vez de recordar, ¿sí? Pacientes que no pueden poner en palabras lo que les está ocurriendo, va a ser una mostración, ¿sí? Lo que veíamos la semana pasada es que decíamos que es una mostración allí donde el analista desfallece en su función de interpretación, no está pudiendo leer, no está pudiendo escuchar, no está pudiendo interpretar lo que está pasando. ¿Se acuerdan que mencionábamos el ejemplo que aparecía en el texto de Aide Henrich con el caso de Chris y los sesos frescos? ¿Se acuerdan? Este paciente que le decía al analista que cada vez que se sentaba a escribir algo sentía que estaba plagiando a alguien, y el analista, en una muy mala intervención, lo que hace es decirle: no, yo leí su obra y su obra es original. Y esto termina en que el paciente va al bar que está enfrente, pide un plato de sesos frescos, pero hoy se lo cuenta al analista. Ahí está la mostración, ese sería el acting. Mostrarle al analista: mirá, no estás pudiendo leer lo que te estoy contando. No me estás pudiendo interpretar, no me estás escuchando. No es por ahí. Uno como analista no tiene que intervenir en la realidad de la vida, ¿sí? Nosotros trabajamos con los que nos cuenta el paciente, esa es la realidad, lo que se llama realidad psíquica, lo que nos trae el paciente, no importa lo que pasa en la realidad. Es una bestialidad lo que hizo el analista en ese caso, y como consecuencia tuvo este acting, esta mostración de decirle: mira, cuando vos dijiste eso, yo salí de acá y me comí un plato de sesos frescos, a ver si ahora captás. Faltaba que le pegue un golpe en la nuca, ¿sí? ¿Se entiende? Acá Pablo Muñoz pone como ejemplo cuando Dora termina abandonando el tratamiento con Freud, y Freud años más tarde lo lee como una venganza al señor K, que en vez de abandonar esa relación que tenía con el señor K o ese vínculo de poder cortarlo, lo termina abandonando a Freud, y para Freud eso lo lee como una actuación. Sería algo así como: te lo muestro, te lo actúo, porque no estás entendiendo lo que me está pasando, y yo tampoco lo puedo poner en palabras, y esta es la forma que tengo para mostrártelo. ¿Sí? ¿Se entiende? Junger va a hablar de transferencia salvaje en el sentido de una transferencia sin análisis, ¿sí? Esta actuación, esta mostración al analista. El acting se puede dar dentro o fuera del análisis, ¿sí? Pero siempre que se da dentro del análisis, bueno, esa mostración es dirigida al analista que no pudo leer, no pudo interpretar, no pudo escuchar allí lo que el paciente, lo que le está pasando al paciente, ¿sí?
Y por otro lado tenemos pasaje al acto, ¿sí? Que de eso más nos va a hablar Junger. Y Junger, para empezar, el pasaje al acto tiene que ver con una eyección de la escena, hay un expulse de la escena, el sujeto sale eyectado de escena. Diferente del acting out, que Junger va a decir que es una escena que se sostiene. En el pasaje al acto hay una salida abrupta. El sujeto sale eyectado de la escena. Y Junger va a hacer una diferencia importante, porque él va a hablar, dice, va a haber que diferenciar pasaje al acto de pasar al acto. Lo que van a tener en común es que los dos implican una salida de escena. El sujeto sale de escena. La gran diferencia es que pasar al acto va a implicar la máxima subjetividad, el máximo efecto de subjetividad. Va a decir que es un cambio de posición subjetiva para la persona, ¿no? Obvio. Tendría que ver con un cambio de lugar de donde estaba parado. Sería algo positivo. Por ejemplo, qué sé yo, un paciente que tiene dificultades para rendir un examen, que lo prepara, llega la fecha y no se puede presentar, o llega la fecha y le va mal, una entrevista de trabajo para un ascenso o para un puesto muy importante, que la persona está capacitada y sin embargo tropieza y no puede. Acabamos de leer en el caso N esto de, a ver si lo tengo a mano. ¿Se acuerdan que acabamos de leer que un día la paciente, estoy hablando de N, ¿no? Cuando le viene con que se quiere hacer el tatuaje de las cejas, que el analista dice, no sé si tomarlo como un acting, como una mostración, como un pasaje al acto o como un pasar al acto. Porque era como muy fuerte, es un tatuaje en la cara y las cejas, que realmente es el marco de la cara y que cambia mucho, podría llegar a ser un desastre, y que el analista no sabía cómo tomarlo, además fue de un día para el otro, y para mí es un pasar al acto. ¿Por qué? Porque la paciente luego de eso dice que se acuerdan que, a ver, se los leo, dice, a mis 14 mi vieja me sentenció, yo me había depilado las cejas muy finitas con mi hermana y una amiga, y mi mamá nos dijo, no les van a crecer nunca más. Y a mí nunca más me crecieron, a mi hermana sí. No tener cejas es tener la cara de furia de mi madre en mi rostro, incrustada, me molesta, la odio. Con sus nuevas cejas siente que se le modifica la mirada en el espejo, que se le borra la frase de su madre. Dice que el tatuaje le permitió deshacer la maldición de su vieja. Él siente que las cejas le dan un encuadre, un marco, que la sostienen en un lugar que había caído. Cae su madre y se reencuentra con una parte suya. Para mí es un pasar al acto, ¿sí? Porque hay un cambio de posición, es algo positivo, hay un cambio de subjetividad en la persona, ¿sí? ¿Se puede entender esto? ¿Se entiende? ¿Cómo se salió de esa sentencia de la madre de no te va a crecer nunca más? Y ahora pudo como sacarse esa maldición, así lo ve ella, como una maldición de la madre de encima, ¿no? Bueno, y por otro lado tenemos el pasaje al acto, que Junger lo que va a decir es que es el efecto de aniquilación del sujeto en un intento fracasado de hacer surgir su subjetividad. Este intento muchas veces culmina con la aniquilación de la subjetividad. Esa sería la diferencia fundamental. Y Junger va a distinguir dos momentos del pasaje al acto. Va a decir, un primer momento donde esa escena se va gestando, se va armando la escena y uno como analista puede ver cómo eso va tomando cada parte de la vida del sujeto. Es difícil y no, para mí no siempre se ve, para mí y para mucha gente. A veces es difícil ver esto de la escena que se está gestando, pero uno lo podría pensar como pacientes que todo el tiempo
cuentan que están muy angustiados y amenazan o con quitarse la vida o con lastimarse, o van contando que van haciendo, estos pacientes que a veces se hacen pequeños cortes, ¿sí? Que a veces ese corte puede terminar en un desangrado total o en una hospitalización, ¿sí? Uno podría pensar eso como el armado de esta escena y como que va tomando eh, toda la parte de la vida de esa persona, ¿no? Porque esto lo pueden hacer en análisis, lo pueden hacer en su casa, lo pueden hacer en el trabajo, en el estudio, ¿sí? Eso sería un primer momento. Y el segundo momento, el pasaje al acto, propiamente dicho, ¿sí? Esa salida de escena, cuando la escena culmina, dice Junger. Esos serían los dos momentos que él menciona del pasaje al acto. La escena gestándose y la culminación de la escena con el pasaje al acto propiamente dicho. Y va a decir que el sujeto sale de escena por dos motivos. Él va a tomar para explicar esto dos parámetros, el parámetro del sujeto y del otro. Va a decir, el otro aparece totalmente completo, no barrado, no castrado, sin falta. No hay lugar allí para el sujeto, con lo cual el sujeto termina siendo eyectado de la escena. Y respecto del sujeto, Junger va a decir que se encuentra identificado al objeto en tanto objeto desecho. El sujeto en tanto desecho, objeto desecho, dice, va a quedar caído sin lugar en el campo del otro. Por eso la salida ante la angustia va a ser a través del pasaje al acto. Se produce una eyección abrupta, dice Junger. Hay un colapso subjetivo. Lo que va a decir es que esto de los momentos de la escena que se va gestando, más que nada se va a ver en la neurosis, ¿sí? Hoy alguien me preguntaba si esto se da en neurosis o en psicosis. El acting se va a dar en neurosis siempre, no se va a dar en psicosis, por la simple razón de que el sujeto en el acting está barrado. En cambio, el pasaje al acto se puede dar en cualquier estructura, va a decir Junger. Sin embargo, en la psicosis va a tener otra forma de presentarse. Quizás este otro totalizado, este otro no barrado, este otro no castrado, se le va a presentificar más en las alucinaciones, en las voces que lo ordenan. Y lo que va a pasar, dice Junger, es que en neurosis vamos a poder ver cómo esta escena se va gestando. En cambio, en la psicosis directamente está el pasaje al acto, no vemos ningún armado de escena, se da casi de una. Sin preparación, sin que el analista pueda llegar a hacer algún ataje, digamos, ¿sí? ¿Qué más? Después habla directamente de cómo intervenimos, qué hacemos con estos pasajes al acto, cómo evitarlos, si es que los podemos evitar. Bueno, primero y principal, siempre vamos a tratar de que la persona no corra peligro, ¿sí? Porque siempre el pasaje al acto, por lo general, incluye o un suicidio, o un homicidio, o acciones violentas, agresivas, que muchas veces ponen en peligro a la propia persona. Con lo cual, primero y principal va a ser proteger al paciente, ¿sí? De algún peligro inminente. Y después Junger va a mencionar 3 operaciones. La primera se llama sostenimiento de la escena o mantenimiento de la transferencia. Esto está un poco bastante relacionado con lo que veíamos en la clase pasada de los pacientes borders, en la cual se acuerdan que decíamos que son muy comunes las impulsiones, los acting, los pasajes al acto. Las impulsiones tienen que ver con esto también.
Entonces, la primera operación que él propone va a ser este mantenimiento de la transferencia. Va a quedar más del lado del analista, dice, poder mantener esta transferencia. ¿Cómo? Llamando al paciente, quedando en hablar cada tantas horas, acordar horarios de llamados, más allá de la sesión. Da un caso Junger, no sé si lo pudieron leer, da un ejemplo donde un analista también, en una intervención muy torpe, una paciente que lo llama el día anterior a tener la sesión y que lo llama muy angustiado, que le dice que necesita hablar, y el analista le dice hablamos mañana en la sesión, y la paciente se mató. Con lo cual dice, bueno, mantenimiento de la transferencia también un poco es esto. Si el paciente llama el día anterior a la sesión, no es por molestar, es porque quizás algo le está pasando, entonces uno debería escucharlo, o darle aunque sea un ratito, ¿sí? Si uno no puede porque está trabajando o lo que sea, escuchar que por algo llamó el día anterior, ¿sí? Entonces este tiene que ver con el sostenimiento de la escena o mantenimiento de la transferencia. También parte de esto sería saber el itinerario del paciente, ¿no? Qué es lo que hace a lo largo del día, a dónde va, con quién está, armar algún tipo de red, tener teléfonos de algún pariente o de algún amigo. ¿Se acuerdan que, no me acuerdo si era Ulanovsky o Henrich, que decía que tenía una paciente que... No, era el caso Irene, que decía que como la paciente a veces desaparecía, ella tenía un montón de otros teléfonos en donde poder ubicarla, ¿sí? O de alguien que sepa qué es lo que está haciendo y por dónde anda y cómo está. Esto tiene que ver con el mantenimiento de la transferencia o con el sostenimiento de la escena. Saber en esos momentos críticos, sobre todo, qué es lo que hace el paciente, a dónde está, pedirle que nos llame, llamarlo a nosotros, acordar más sesiones quizás, o simplemente con algún llamado telefónico alcance. La segunda operación se llama semblante del otro barrado. ¿Cuál es la lógica de esta operación? Si estamos diciendo que el otro se le presenta como un otro totalizado y absolutizado, no barrado, sin falta, bueno, entonces nosotros vamos a tener que, como analistas, tenemos que mostrarnos barrados, en falta. No caer en ese lugar también del otro totalizado y absolutizado. Iba a decir Junger que esto en realidad se da casi naturalmente. ¿Por qué? Porque nosotros nos preocupamos por esos pacientes. Y al mostrarle nuestra preocupación, al transmitirle nuestra preocupación, ya se da naturalmente el mostrarnos barrados, ¿sí? Mostrarnos en falta. Alguien totalizado y absolutizado no va a estar preocupado por lo que le ocurra. Con lo cual, esta es una operación que dice Junger, se da casi naturalmente. Y si no se da, bueno, lo buscamos. Le mostramos que estamos preocupados por lo que le pasa, que queremos que nos llame, que nos llamamos nosotros. Que no nos da igual si se lastima o no se lastima, si hace una locura o no. No nos da igual. Eso es importante que el paciente lo sepa y mostrárselo. Y la tercera y última operación se llama clivaje del sujeto y el objeto. Y también la lógica tiene que ver con que si el sujeto se ve o se percibe identificado al objeto en tanto desecho, en tanto que no es nada para el otro, que no es nada para nadie, que es basura, que es porquería, la operación va a tener que ver con poder hacer esa separación y que el sujeto no se encuentre o no se sienta pegoteado o identificado a ese objeto desecho, ¿sí? También lo menciona como operación mirada y voz. ¿Por qué? Porque va a decir que las maniobras para esta operación van a estar relacionadas con poner al paciente cara a cara, para que tenga una mirada de sostén, para que nuestra voz también sea un sostén, allí donde se siente caído, o fuera de lugar, o sin lugar en el otro. ¿Sí? Esto de verse identificado el objeto desecho también tiene que ver con que está relacionado con lo otro. Al percibir al otro totalizado y absolutizado y que nada le falta, no hay lugar para el sujeto. ¿Sí? Si el otro está completo,
Si no tiene falta, ¿yo qué lugar ocupo para ese otro? No tengo lugar. Por eso dice que cae de la escena, que sale eyectado, porque no encuentra allí su lugar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bien. ¿Qué más? Nada, bueno, eso ya se lo dije. Acting out va a ser en la neurosis y pasaje al acto puede darse en cualquier estructura. Bueno, y tengo unos pequeños... pasaje al acto, por ejemplo, puede ser... ¿Se acuerdan la escena en la que Dora le pega el cachetazo al señor K? Dora está paseando con el señor K, creo que había un lago por ahí, no me acuerdo. ¿Se acuerdan que Dora tenía una admiración fuerte por la señora K, ¿sí? Que ella le contaba cómo era ser una mujer, de la sexualidad, le mostraba esos libros prohibidos que tenía la señora K, ella la admiraba mucho, pero como ejemplo de mujer, como modelo de mujer. Y caminando con el señor K, un día el señor K le dice, mi mujer no es nada para mí, no significa nada. Y Dora le pega un cachetazo. Ese cachetazo es un pasaje al acto, ¿sí? Se termina la escena. Dora, si tiene como modelo de mujer a la señora K y el señor K le dice mi mujer no es nada, entonces ¿qué lugar tiene Dora? ¿Se entiende? ¿Se entiende ese pasaje al acto? ¿Por qué esa cachetada se puede leer como un pasaje al acto? ¿Sí? Bien. A ver si logro compartir pantalla. Tengo dos recortecitos cortitos porque en realidad, a ver, no son viñetas porque en realidad lo que les quiero mostrar es el pasaje al acto, que es esta escena, es esta caída abrupta de escena, esta eyección. Pasa mucho en las guardias de los hospitales, ¿sí? Pacientes que vienen con cortadas, con intentos de suicidio. Muchas veces ese intento de suicidio lamentablemente termina en un suicidio, pero cuando caen en la guardia generalmente se puede ver esto, ¿sí? Estos actings y estos pasajes al acto. Bueno, a ver si puedo. Acá está. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? Primero tienen un cuadrito, si lo quieren copiar. El acting out consiste en una mostración, un llamado a la interpretación. En cambio, el pasaje al acto es una salida de escena. La escena en el acting out se sostiene en el tiempo, en cambio, en el pasaje al acto se concluye, se corta abruptamente. El sujeto en el acting out está diferenciado del objeto, y en el pasaje al acto está identificado el objeto en tanto deshecho, caído, sin lugar en el campo del otro. Y el otro, en el acting out, aparece fallado, barrado, por eso decimos que el acting out siempre se va a dar en neurosis. Y en el pasaje al acto, el otro aparece absolutizado, totalizado en su función de saber y goce. ¿Sí? Bueno, y dos viñetas cortitas. Dice, M llega a la guardia en ambulancia y acompañado de su novia. Luego de una discusión con ella, se encerró en el baño haciéndose varios cortes en los brazos. La novia llamó a emergencias y luego de cierta resistencia para abrir la puerta, el médico realiza torniquetes para detener la hemorragia. En el viaje repetía, me quiero morir. Al ingresar a la guardia, se niega a ser atendido, dice que nada le importa porque su novia lo ha abandonado. El cirujano de guardia solicita la presencia de un enfermero y de un psicólogo. La situación era límite y clara. Había que suturarlo o corría riesgo su vida. Se indicó sedación y se suturó. Con el despertar comenzaba la apuesta a otro tratamiento, el de la urgencia subjetiva. Me dice que no quiere vivir, que no quería que lo salvaran, que tiene derecho a morir, que es su vida. Ante la pregunta de qué lo llevó a actuar así, me dice, ella me dijo que me dejaba y me corté. Ahora en la guardia repite, me quiero morir porque me abandona, me deja, no tienen derecho a tenerme acá, no quiero que me atiendan. Se interviene señalando que allí los médicos tienen la obligación de atenderlo, ya que de otro modo podrían tener problemas. La respuesta a este señalamiento fue inmediata y de un efecto pacificador. Se reubica en una serie de había otros que podían tener problemas, los médicos. Sobreviene la angustia y el interés de hablar,
de eso que le estaba sucediendo con su novia, se decide su internación, la cual finalmente será de 2 días. Allí referirá que después de muchas discusiones marcadas por la violencia verbal y la impotencia de no encontrar otra salida, su desesperación lo llevó a hacer lo que hizo. Fue algo rápido, sin pensarlo. Solo recuerda una intensa angustia que le apretaba el pecho y que aún persiste. Algo insoportable me lo quería sacar. Cada discusión terminaba con el pedido de ella de cortar la relación. No puedo soportar que no esté conmigo. Quiero que alguien me ayude. Continuará el tratamiento en consultorios externos. Hay varias cosas acá que no sé si pudieron llegar a ver. Primero, esto que estamos diciendo de no encuentra un lugar en el otro, ¿sí? La novia le dice que lo quiere dejar, que quiere cortar la relación, y ante la angustia la respuesta que a él le sale inmediatamente es cortarse, porque si ella no quiere estar conmigo, ¿yo qué soy? Nada, ¿sí? Y otra cosa que es interesante es cuando él está en la guardia, que dice me quiero morir, no tienen derecho a tenerme acá, no quiero que me atiendan. Eso podría ser leído como un acting, ¿sí? Como una mostración, como un pedido de ayuda que no tiene otra forma de manifestarse que esta, de me quiero morir, déjenme morir, no me atiendan. Pero lo que me parece interesante es la intervención, ¿sí? Que le dicen, que tienen la obligación de atenderlo porque de otro modo podrían tener problemas. Esta es la intervención que Junger plantea de esta mostración del otro barrado, ¿sí? Semblante del otro barrado. Demostrar que los médicos podrían tener problemas de no hacer su trabajo, ¿sí? No son dioses intocables, ellos también están haciendo su trabajo y pueden tener problemas, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Pueden ver esto que les digo? ¿Quieren hacer algún comentario o alguna pregunta? ¿No? Bueno, continúo, tengo otra, es cortita. L es un hombre de 35 años y consume desde los 16. Empecé con marihuana, me inyectaba cocaína. Agrega que además de su adicción a las drogas, en los últimos tiempos también se ha apegado al alcohol. Se le pregunta si tiene alguna hipótesis sobre el comienzo de sus adicciones y responde que en esa época sus padres se habían separado. L viene un día jueves. En el transcurso de la consulta comenta que su hermana está internada allí por adicción a la cocaína. Al referirse a su consulta, repite con insistencia: los viernes me doy con todo, me descontrolo, termino con mi jornada laboral y me pierdo. Explica que consume todos los viernes, muchas veces desaparece de su casa por más de 3 días y que ha llegado a volver a su casa en un estado de inconsistencia absoluta. La última vez llegué ensangrentado porque me golpearon y para peor me vio mi hijita de 6 años desparramado en la cama. Tiene hijos que según él son unos soles, trabaja y tiene un comercio que es atendido por familiares. El padre ha fallecido de un ataque al corazón. Se murió rogándome que dejara toda esta porquería y usted no se imagina la culpa con la que yo cargo. Entonces le pregunta a la psicóloga su opinión acerca de la situación. La misma le responde que es necesaria una internación. Él se niega rotundamente y dice: y yo que pensaba que me iban a dar la pastilla feliz para que me cure. La psicóloga le aclara que este tipo de internación se puede planear con todos los detalles, pero él se niega y explica que no quiere dejar a su familia. Luego de unos instantes reflexiona y dice que en realidad también los deja cuando se droga. Qué cara dura que soy, ¿no? Él no cambia de posición y agradece y se va. Y ahora, ¿cómo dejo de compartir pantalla? ¿Alguno sabe cómo era esto? Siempre me pasa lo mismo. Arriba no dice deja de compartir. A ver. Silenciar, detener, ocultar vista previa, renombrar. No. Profe, Acá. y en el mismo Ahí lo botón. encontré. Ya lo Ah, encontré. está. Vamos todavía. Bueno, ¿qué les parece?
Primero, ¿se entendió el tema, la diferencia entre acting y pasaje al acto? Tengo una pregunta sobre el acting. Dale. ¿Se podría pensar como en el caso de las interpretaciones, cuando uno quiere saber si fue correcta, aparece nuevo material, mientras que si es incorrecta, aparece un acting out, o es cuando no hubo una interpretación? Bueno, puede ser. Sí, en realidad puede pasar de todo, porque mirá lo que pasó con el ejemplo de los sesos frescos. Ahí, no sé si llamarlo interpretación, pero sí hubo una intervención en donde el analista le dijo, no, pero usted no plagia, es original lo que usted escribe porque yo lo corroboré. Eso es una intervención. Y la respuesta fue un acting, con lo cual sí, sí, tranquilamente. El acting es una mostración y puede ser respuesta a una mala intervención, a una mala lectura, a una no interpretación, ¿sí? Sí, Gracias. de nada. ¿Alguien más? Quería preguntarte, es que Dale. que no siempre es negativa el pasaje al acto, porque digamos en el caso que comentaste anteriormente, el haberse pintado las cejas fue como sostenerla a N y hacer caer a su madre y ese pensamiento de tener la cara de odio cuando no tenía cejas. Entonces, quería preguntarte si no siempre es negativo ese pasaje. Bueno, por eso Junger distingue pasar al acto de pasaje al acto. Y para mí lo de N es un pasar al acto, ¿sí? Porque hay un cambio de subjetividad y un cambio de posición en el lugar en donde estaba parado. Por eso la diferencia que hace Junger. No se habla mucho de pasar al acto. Me parece que es algo de lo cual habló Junger y en general se habla de pasaje al acto. Pasar al acto sí es algo positivo. Y pasaje al acto, en realidad el pasaje al acto en sí no lo veo muy positivo porque siempre tiene que ver con algo agresivo y peligroso para el paciente, ¿no? Estos cortes, estos intentos de suicidio que muchas veces se terminan llevando a cabo. Si querés, quizás en un futuro puede llevar como efecto algo positivo porque si un paciente llega a guardia a través de un intento de suicidio, quizás se puede canalizar algo y puede empezar a hablar, quizás empieza un tratamiento, como en el primer caso que les leí, la viñetita esta. Pero el pasaje al acto en sí, igual es una burrada lo que te estoy diciendo, no quiero ponerlo en términos de negativo o positivo, pero si lo tuviera que decir con mis palabras, el pasaje al acto es algo negativo en cuanto que siempre incluye la violencia, algo agresivo, la vida de la persona, El no hay un lugar en el peligro otro inminente. también, porque por un lado el tema de Dora también, el ejemplo con Dora también me parecía Sí, buscarse un lugar dentro de ese otro que le está diciendo que no significa nada y a través de la claro. cachetada le está diciendo, ojo que no es así, o sea, no estoy de acuerdo con eso. Entonces, de alguna manera siento que también es una búsqueda por ese otro barrado y posicionarlo como tal a través de esa cachetada, pero como tú dices inicialmente, todo implica algo brusco, todo implica una violencia anterior al pasaje o al pase. Totalmente. Imagínate para Dora que idolatraba a esa mujer, y aparte Dora tenía 18 años, no sé si ustedes se acuerdan del historial, y es tremendo todo lo que uno lee, pero no deja de ser una nena de 18 años. Y tiene una mujer que la tiene totalmente idealizada porque no le pasaba eso con su mamá, y de repente viene este y le tira todo abajo y le dice no es nada. O sea, se le viene como su mundo abajo, ¿sí? Eso es no tener lugar en el otro. ¿Qué soy yo si la que tengo de ídola, si a la que me quiero parecer, si para mí es lo mejor en el mundo, no es nada? ¿Sí? Yo también entonces soy un desecho, soy una porquería. ¿Sí? Se le cae su mundo. Por eso dice, es una caída de escena, es una salida de escena. No sé si te contesté, Deisa. Sí, profe, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Profe, yo tengo una pregunta. En Dale. psicosis, el pasaje al acto, viste que hablamos que en neurosis se puede ver este momento de gestación Sí, diferenciado al pasaje al acto en sí. sí.
Y en psicosis, por ejemplo, las voces o las alucinaciones así auditivas que le dicen, que le mandan a hacer ciertas cosas, no se podría, y que todavía no se lleve a cabo, ¿no? No se Sí. podría pensar como un momento de gestación donde uno se pueda advertir de eso. Yo sé que no pasa siempre, Sí. pero en el caso de que pase, como que habría que estar muy alerta a eso. Sí, es verdad. Yo creo que Junger lo dice desde el pensamiento este de que en general no hay mucha anticipación en la psicosis. Sí, si un paciente uno ya sabe que es muy paranoico y viene con estas ideaciones y con estas voces que escucha, uno puede estar más atento ahí. Pero el armado de la escena lo dice más que nada para la neurosis. Pero sí, en la psicosis en general lo que pasa es que esté otro totalizado y absolutizado y no barrado, más que nada se le presentan las voces y en las alucinaciones. Esa sería como la diferencia principal. En la neurosis no va a pasar eso, ¿sí? Puede haber, como decíamos en Borde, puede haber estados confusionales, puede haber momentos donde estén desorientados, pero la relación con la realidad no está perturbada, ¿sí? ¿Alguien más? Nos quedan unos minutitos antes de que se corte, si no nos volvemos a conectar. ¿No? Bueno, sí, dale. Sí, yo tengo una pregunta más. Dale. Que cuando pasa esto en neurosis, Sí. es como que pienso que también, no se me viene a la idea cómo intervenir, porque creo que es muy difícil cuando estamos en el momento del armado de la escena. Yo entraría en pánico, pero bueno, no tengo las herramientas. Sí, al Pero, principio uno entra en pánico, claro, pero en realidad lo que dice Junger acá, llamarlo, pedirle que nos llame, ¿sí? Esto de el mantenimiento de la transferencia por parte del analista, saber cuando uno percibe que se está armando esa escena, bueno, contame qué haces en el día, dónde estás y con quién vas a estar y déjame todos los teléfonos. Y me llamas a las 10, me llamas a las 12, me llamas a las 14, ¿sí? Si alguien se quiere matar, no te va a pedir permiso y se va a matar de todos modos, ¿sí? Pero uno siempre trata de que eso obviamente no pase y el sostenimiento de la transferencia tiene que ver con eso, con poder armarle una red, con estar nosotros para el paciente. Esa es la intervención que propone Junger, ¿sí? Y están todas concatenadas, ¿sí? Esto de mostrarle nuestra preocupación también, o sea, hay alguien que se preocupa por él, para lo cual tiene un lugar en ese otro y en ese ámbito que es el análisis, ¿sí? ¿Sí? ¿Se va a cortar ya? ¿Quieren que nos volvamos a conectar o no se entendió? ¿Sí? Yo creo que- Bueno, entonces los espero la semana que viene, 12:45 en el horario de prácticos para hacer un cierre, ¿sí? Ok. Vale, profe, gracias. profe. De Chao, nada. profe, Profe, gracias. gracias. Chau, chau.